Ahora que sabemos cómo generar luz, nos interesará guiar esa luz por un medio que nos sea propicio para la transmisión de información. Y para ello construiremos un medio transparente que nos sirva como conductor de la luz al que llamaremos núcleo. Para su simplicidad lo haremos cilíndrico. Revestiremos ese medio con un segundo medio con propiedades reflectivas diferentes y orientaremos la fuente emisora de luz para que los haces de luz entren en el núcleo. Si recordamos la explicación de luz como rayos, la luz al incidir sobre un cambio de medio podía absorberse, reflejarse o refractarse. Aquellos rayos de luz que incidan con el ángulo incorrecto se refractarán, pero todos aquellos que lo hagan con el ángulo correcto se reflejarán manteniéndose dentro de ese medio. El índice de refracción del núcleo tiene que ser mayor al índice de refracción del revestimiento para que ese efecto se produzca. La construcción típica de una fibra se compone de múltiples capas. El primero, el núcleo, proporciona el medio transparente por el que circulará la luz. El revestimiento es una capa con cualidades reflectarias para encarcelar el haz de luz y no permitir que escape del núcleo. El buffer es una envoltura que se aplica al revestimiento, protegiéndolo de la humedad y de daños físicos, dotando a la fibra de cierta elasticidad. Y se termina con una cobertura de protección y envoltura en plástico PVC, que ofrecen resistencia a impactos mecánicos y permiten su manipulación. El tendido de fibra en las ciudades es un proceso muy complicado que requiere de un montón de licencias urbanísticas y el levantamiento del pavimento urbano, por lo que generalmente no se instala una sola fibra ciñéndose a lo necesario, sino que se aplica una manguera como lo que veis a la derecha, que contiene múltiples fibras. Así, en caso de que se necesite en un futuro aumentar la capacidad, se podrá hacer sin nuevas obras. Es típico instalar mangueras de hasta 128 fibras. Llamamos modo a cada una de las posibles direcciones que la luz puede tomar. Así, cada haz de luz o camino que la luz sea capaz de seguir será un modo distinto. La fibra multimodo es la fibra que permite el paso de múltiples direcciones de luz. Para hacerlo dispone de un núcleo muy grande, unos 50 micrones. De esta manera la luz puede seguir múltiples modos dentro de la fibra propagándose a lo largo de la fibra. La fibra monomodo, en cambio, tiene un núcleo mucho más reducido. Se ha estrechado tanto que virtualmente solo un modo, una dirección de luz, es hábil para propagar a lo largo de la fibra esa luz. Si aumentamos infinitamente con un microscopio, veríamos que la luz realmente sí que tiene múltiples caminos, pero a nivel virtual se considera que con 8 micrones de diámetro de núcleo, estas fibras solo permiten una dirección de luz. La fibra multimodo es fácil de producir. Ese núcleo de entre 50 y 60 micrómetros de radio se puede fabricar fácilmente con materiales baratos como el plástico. Como permite diferentes direcciones de luz, el emisor usado puede ser un diodo que no focaliza la luz y también es mucho más económico. Esto hace que las fibras sean una solución muy barata. Pero no todo son ventajas. Sufren de un problema llamado dispersión modal. Y es que somos capaces de emitir un perfecto pulso clavando la señal que queremos transmitir. Pero al viajar a través de una fibra multimodo, ese pulso de luz se transmite usando todos los posibles modos, y unos llegarán antes, ya que están en línea recta, mientras que otros llegarán más retrasados, porque han rebotado todo su camino dentro de la fibra. El resultado en el receptor es que ese pulso que se generó como un perfecto cuadrado se ensancha y se deforma la información que lleva. Contra más recorrido de fibra haya, más se notará este efecto.
o sea que estaremos limitados en la distancia que podemos propagar la información por una fibra multimodo. Podría hasta darse el caso de que dos pulsos de luz consecutivos se superpusieran. Los latiguillos multimodo son recubiertos con una cobertura plástica naranja para su identificación y transportan señales de luz a 850 nanómetros, lo que llamaremos primera ventana de trabajo, como explicaré un poquito más adelante. La fibra monomodo tiene un núcleo de fibra de vidrio con 8 micrones de diámetro y, como mencioné antes, solo permiten la propagación de la luz en una sola dirección, en un solo modo. Solo la luz focalizada de un láser puede ser usada con este medio. El uso de luz láser más el precio de generación del núcleo de vidrio encarece mucho esta tecnología. Como contrapartida, las fibras monomodo no sufren del efecto de dispersión modal, ya que virtualmente hemos limitado las posibles direcciones de los haces de luz a 1. Un pulso de luz emitido viaja completamente focalizado y se recibe a largas distancias sin deformación. Los latiguillos monomodos son recubiertos con una cobertura plástica amarilla para su reconocimiento e identificación y transportan señales de luz de 1310 y 1550 nanómetros, lo que llamaremos segunda y tercera ventanas de trabajo, como explicaré más adelante. Hay infinidad de subcategorías de cables de fibra óptica, cada una de ellas con sus estándares y especificaciones, pero todas caen dentro de la categoría de monomodo o multimodo, o sea que no entraremos en más detalles. Independientemente si la fibra es monomodo o multimodo, se tiene que acabar con algún tipo de conector estándar que permita su manipulación. De nuevo hay infinidad de conectores. Aquí presento un listado de los 6 más comunes. Cada uno de ellos tiene sus propiedades. Solo destaco la fibra MPO, del inglés Multifiber Push-On, que es de hecho una agrupación de fibras presentadas en un solo conector. Así hay MPOs de 8, 12, 24, 48 o hasta 72 fibras, lo que permite máximas velocidades de transferencia. Normalmente se usa la fibra MPO para velocidades de transferencia a partir de los 40 gigabits por segundo. Sea cual sea el conector usado, ha de asegurar una buena conexión, ya que, como indiqué, es importantísimo, trabajando con esta tecnología de luz, que la luz viaje orientada con una precisión milimétrica. Este conector ha de asegurar un anclaje perfecto. No puede dejar juego. O dicho de otra manera, el conector no puede bailar una vez insertado. Algunos de estos anclajes son roscados, como el conector FC. Otros son autotapados, como la E2000. Otros son mecánicos, como la SC. Sea el conector que sea, fijará la fibra en el ángulo preciso de manera firme. Para terminar la fibra, independientemente del tipo de cable y de conector usado, tenemos el corte de la fibra, que nos dará una descripción cómo se ha cortado y acabado el núcleo. Los más usados son PC y APC, siendo el primero recto, con la punta del protector cerámico redondeada, y el segundo APC, en ángulo. Estos dos cortes de fibras suelen identificarse pintando el conector azul, el PC, o verde, el APC, para su fácil reconocimiento. Resumiendo, para completamente describir un cable, necesitaremos primero indicar el modo o multimodo, luego el conector, pudiendo ser diferente en cada extremo, y para terminar el corte de la fibra. Por ejemplo, esta es una fibra monomodo, porque tiene la cubierta amarilla, con los extremos LC-PC. LC es el formato del conector y PC porque está pintada en azul. Esta es una bifibra multimodo. Hay dos fibras naranjas pegadas. Un extremo es FC y el otro SC-APC.
Los acopladores o transiciones o enfrentadores son unos conductos plásticos u huecos que se acoplan perfectamente a la forma de los conectores. Esta es una transición para conectores SC-SC. Se utilizan para enfrentar latiguillos y así poder transportar la señal de una fibra óptica a otra fibra óptica. Para ello insertaré los conectores de las terminaciones de las dos fibras, quedando los dos núcleos enfrentados el uno al otro. Estos serían fotografías de diferentes latiguillos conectados mediante acopladores. Las transiciones no tienen por qué enfrentar el mismo tipo de conector. Por ejemplo, presento aquí el acoplador usado que conecta una fibra SC con una FC, pero sí que ha de enfrentar las fibras con el mismo tipo de corte, ya que como podéis ver en el esquema representativo de la sección transversal, las dos fibras han de quedar completamente alineadas en su interior, y eso solo se consigue empalmando el mismo tipo de corte. Si enfrentáramos fibras con diferentes cortes, es posible que la transición de luz entre una fibra y otra se produzca, pero seguro que estamos perdiendo un montón de potencia en esa conexión. En el empalme de fibras con acopladores siempre tendremos pérdidas, y eso es porque mecánicamente siempre hay imperfecciones. Parte de esas imperfecciones se traducen con una reflexión de retorno de la onda transmitida. O sea que la luz transmitida por esos minúsculos errores físicos, en vez de traspasar al siguiente medio, son reflejados 180 grados en la superficie de unión. En el caso de las fibras con corte APC, recordemos que la superficie de unión está a ángulo de la transmisión. Por tanto, la reflexión de retorno nos retorna a 180 grados. Con lo que el rebote se atenúa y no se transmite de vuelta hacia el emisor de luz. En muchas ocasiones nos interesará hacer un empalme permanente entre las dos fibras, en vez de situar una transición entre dos fibras terminadas con conectores. Y entonces hacemos lo que se llama una fusión de los dos núcleos. Se requiere de un equipo especial llamado fusionador de fibra, en el que presentaremos los dos núcleos enfrentados, y con la ayuda de un microscopio perfeccionaremos su orientación hasta conseguir que estén perfectamente encaradas, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Una vez conseguida esta posición deseada, el equipo generará un arco voltaico que proporcionará suficiente temperatura para fundir el cristal de los dos núcleos uniéndolos permanentemente. La unión por fusión de fibra es casi perfecta. Las dos fibras pasan a ser una sola. Esto tiene la ventaja que permite prolongar nuestras fibras y nos da la flexibilidad de poder trabajar a tramos o reparar una sección dañada sin sustituir la manguera entera. El inconveniente es que esa unión es permanente. No podemos sustituir ningún trozo sin romperla.